La primera vez que oí hablar de la expedición desaparecida en las montañas Apalaches, tenía unos 20 años. En aquel entonces, me topé con un breve artículo en un periódico de archivo. Mencionaba a unas personas que se habían adentrado en las montañas en 1977 y habían desaparecido sin dejar rastro. La nota decía que se trataba de un grupo de investigadores reunidos de diferentes partes del país, 2 geólogos, un antropólogo, un biólogo y varios asistentes. Tenían previsto explorar un valle que no aparecía en los mapas, donde querían recoger muestras de suelo y plantas. El artículo insinuaba que en la operación había participado el ejército, pero no hubo ninguna declaración oficial y, al cabo de unos días, el tema desapareció de la prensa. Me intrigó. ¿Por qué se archivó tan rápidamente el caso de los científicos desaparecidos? Entonces, no sabía que en los archivos había materiales mucho más espeluznantes, clasificados como para uso oficial. Y solo muchos años después, comprendí que las autoridades estadounidenses ocultaban algo que habían descubierto en los Apalaches hacía medio siglo. Pero vayamos por partes. Al principio, la historia parecía habitual en casos similares. Las montañas Apalaches, especialmente sus zonas más remotas, son famosas por su naturaleza salvaje, sus peligrosos precipicios y su clima impredecible. La gente desaparece allí con bastante frecuencia. Pero en el caso de esta expedición, todo fue diferente. En primer lugar, el grupo tenía un programa bien elaborado. Registraron su ruta en el departamento forestal local, obtuvieron permiso de las autoridades para realizar trabajos geológicos y contaban con un amplio equipo. En segundo lugar, el equipo estaba formado por personas experimentadas que ya habían estado en situaciones peligrosas anteriormente. Y por último, dejaron una radiobaliza que transmitía una señal cada pocas horas. Lógicamente, si algo hubiera salido mal, los equipos de rescate habrían localizado rápidamente las coordenadas y organizado la búsqueda. Pero la señal desapareció de repente y la operación de rescate, que duró unas 6 semanas, no encontró ni rastro. ¿A qué se debió tanta rapidez? Me topé con versiones que hablaban de una tormenta de nieve, una caída de rocas o el ataque de animales salvajes. Todo parecía lógico hasta que un día encontré fragmentos de documentos clasificados que arrojaron luz sobre lo que realmente había sucedido. Resulta que en las montañas Apalaches hay lugares de los que las autoridades no quieren hablar, rincones recónditos donde nunca ha pisado un viajero común, ya que no hay senderos y los árboles son tan densos que a veces la luz del sol no penetra en absoluto. Ahí era precisamente donde se dirigía la expedición. A juzgar por los informes encontrados en un archivo privado, el grupo obtuvo un permiso personal de un alto funcionario de la entonces Administración de Recursos Naturales. ¿Por qué permitir que toda una expedición científica entrara en una zona restringida? Los documentos hablaban de una tarea especial de observación de la actividad tectónica, pero algunas frases insinuaban que su objetivo no eran solo las rocas y el suelo. Se mencionaba algo llamado estructura anómala, sin que se supiera si se trataba de cavidades subterráneas o de ruinas, sobre las que circulaban leyendas entre los lugareños. Se decía que, desde el siglo XIX, los cazadores veían a veces en esos valles círculos de piedra y extraños tótems que no tenían nada que ver con la cultura de los pueblos indígenas. Y, según los rumores, los habitantes originarios de los Apalaches evitaban esos lugares, considerándolos malditos. Cuando el grupo desapareció, el primer equipo de rescate llegó 4 días después. Había gente de la policía local, voluntarios, guardabosques e incluso un par de militares. Pero, según los relatos, solo consiguieron avanzar una parte del camino. Aún no existían los GPS, pero los puntos de referencia indicaban que la expedición quería subir a la cordillera, desde donde planeaba descender a un valle oculto. Los rescatadores encontraron el campamento de los investigadores, varias tiendas de campaña abandonadas apresuradamente,
parte del equipo para la recogida de muestras, una radio destrozada, como si alguien la hubiera roto con la culata de un arma. Las manchas de sangre en una de las tiendas indicaban que alguien había resultado herido. Pero no se veía ningún rastro de lucha. Todos los objetos estaban en relativo orden. Solo la radio y un par de cajas con equipo estaban destrozadas. No había cadáveres ni personas, pero entre los objetos desaparecidos se adivinaba claramente una mano, posiblemente de alguien que había intervenido. O, como se dijo después, la presencia de algo que no quieren reconocer. Los rescatistas avanzaron un poco más y se encontraron con varias piedras extrañas, dispuestas en semicírculo, con grabados que parecían símbolos primitivos. En ese momento, nadie entendió qué eran esas piedras, solo las marcaron en el plano general. En teoría, habría que haber organizado una búsqueda exhaustiva, peinar la zona. Pero al día siguiente llegó el ejército y ordenó a todos los voluntarios que abandonaran la zona. La policía local fue apartada y el caso pasó a manos de las autoridades federales. Los periódicos mencionaron que la búsqueda continuaba, pero pronto se cerró la información. Lo que encontraron los militares durante esas semanas sigue siendo un misterio hasta hoy. El hecho es que no se presentaron cadáveres, informes ni conclusiones oficiales. Se anunció que el grupo presumiblemente había fallecido y se atribuyó a un accidente. Todo quedó en silencio y los documentos se clasificaron como secretos. Pero como descubrí más tarde, los archivos estatales conservaron algunos materiales que más tarde se filtraron al exterior. Según estos archivos filtrados, los militares descubrieron en lo profundo de las montañas algo que se describía en los informes como una cueva con símbolos desconocidos y la confirmación de estructuras antiguas de origen desconocido. También se mencionaban unas formaciones de tipo orgánico, similares a excrescencias o extrañas protuberancias en las rocas. Varios combatientes que intentaron entrar en la cueva se quejaron de mareos, alucinaciones auditivas y una sensación de terror inexplicable. El mando decidió entonces bloquear el acceso al lugar y establecer un puesto temporal. Pero por la noche de ese mismo día ocurrió algo aún más misterioso. Parte del puesto informó por radio de movimientos dentro de la cueva, de que se oían ruidos y voces, como en un idioma desconocido. La comunicación se interrumpió y cuando llegaron refuerzos, solo encontraron tiendas de campaña vacías y restos de una gran hoguera que, a juzgar por los restos carbonizados, había ardido con gran intensidad. No había nadie. Nadie volvió a entrar en la cueva, aparentemente por orden de no correr riesgos. Al cabo de un tiempo, volvieron a sellar el lugar, tapando la entrada con explosivos y dejando un control de acceso en la parte superior. Las noticias al respecto desaparecieron y oficialmente se consideró que la zona estaba cerrada por motivos de protección de la naturaleza. No me enteré de todo esto de inmediato. Durante muchos años solo encontré fragmentos de información, cartas de antiguos militares y rumores de los habitantes locales. Uno de ellos, un guardabosques anciano llamado Bill, contaba que a finales de los años 70 vio como una columna de camiones militares se alejaba de las montañas, llevando unas cajas cubiertas con lonas. Según él, los soldados tenían el rostro pálido, como si hubieran visto algo que les hacía querer huir sin mirar atrás. Luego lo clasificaron todo como secreto. Bill creía que no solo se habían llevado objetos, sino también ciertas pruebas de que los subterráneos de los Apalaches escondían una inteligencia ancestral. Sinceramente, me habría reído de esas historias si no fuera por un pero. Me mostró una fotografía amarillenta en la que, detrás de los militares, se veía entre los árboles una enorme roca negra cubierta de líneas en espiral. Y esas líneas formaban de manera extraña un patrón que recordaba a cráneos humanos. La fotografía parecía auténtica. Me pregunté, ¿y si realmente existe una fuerza oculta en las profundidades de las montañas que las autoridades ocultan al público? Pronto tuve la suerte,
o la desgracia de encontrar a un hombre llamado Tony, que afirmaba que su padre había formado parte del servicio de seguridad en los Apalaches en los años 70. Tony contó que una vez su padre llegó a casa tarde por la noche y estaba pálido como la muerte. A la mañana siguiente, este hombre, normalmente reservado, dijo a su mujer y a su hijo: «Nunca vayan al interior de las montañas. Hay lugares donde la tierra habla, y bajo las piedras viven voces que no pertenecen a los humanos». Después de eso, se encerró en sí mismo. Al mes siguiente renunció a su trabajo y hasta el final de su vida evitó cualquier conversación sobre aquellos acontecimientos. Tony recordaba que, cuando por casualidad mencionaba el tema de la expedición desaparecida, los ojos de su padre comenzaban a moverse rápidamente, como si temiera que alguien saliera de las sombras para obligarlo a callar. Cuando su padre murió, muchos años después, le susurró a Tony: «No estaban muertos, pero tampoco vivos. Las montañas se los llevaron. No los busque». Esa frase se me quedó grabada en el alma y me hizo pensar que la expedición se había topado con algo que escapaba a la comprensión habitual. Sin embargo, todo eran solo fragmentos. No tenía una idea completa de lo que había sucedido en los Apalaches. Solo cuando descubrí el diario de uno de los participantes en la operación de búsqueda, en el que alguien, bajo unas iniciales, había anotado sus observaciones, el panorama se aclaró. El diario decía: «Nos adentramos más de lo previsto y vimos unos hoyos en el suelo llenos de una extraña sustancia viscosa. En el borde de uno de los hoyos yacía la manga rasgada de la chaqueta de un científico, y parecía que dentro de esos agujeros viscosos aún latía un débil resplandor, como si unos ojos miraran desde las profundidades». Más adelante, el autor escribió que oyó un susurro, como si alguien lo llamara por su nombre, aunque no había nadie cerca. Luego describió cómo uno de los soldados de repente empezó a gritar que querían robarle la mente y se disparó en la pierna para no seguir adelante. Al parecer, los militares comprendieron que allí estaba sucediendo algo inexplicable y decidieron silenciar la historia. Llegó un momento en que sentí que tenía que ir a los Apalaches, aunque solo fuera para ver esos lugares que se consideran prohibidos. Me puse en contacto con dos amigos, John y Patrick, que también estaban interesados en los misterios. Aceptaron embarcarse en una expedición arriesgada. No avisamos a las autoridades. Sabíamos que no nos darían permiso. Simplemente alquilamos un todoterreno, compramos equipo y un GPS, e inventamos una historia para cubrir nuestras huellas, que íbamos a cazar ciervos. Planeábamos llegar al lugar donde, según los rumores, había un sendero que conducía al valle de la expedición desaparecida. Sentía que me impulsaba un deseo obstinado de descubrir la verdad, aunque una voz interior me susurraba: «Mejor no te metas en eso». Pero no le hice caso. El viaje duró 2 días. Seguimos viejos caminos rurales y luego dejamos el coche en una mina abandonada donde, según los guardabosques, hacía mucho que no aparecía nadie. Era tarde y veíamos nubes densas sobre las montañas que prometían lluvia. Decidimos pasar la noche en el coche y partir a la mañana siguiente hacia nuestro destino. La noche fue inquieta. Soñé con voces extrañas que venían de lo profundo del bosque. Me desperté sudando, miré a mis amigos que también se revolvían en la cama, aparentemente viendo algo similar. Al amanecer, cogimos las mochilas y seguimos el sendero cubierto de musgo y matorrales. Al principio todo iba normal, solo que el silencio opresivo que nos rodeaba nos ponía en alerta. Los pájaros casi no cantaban y las ardillas, normalmente inquietas, se quedaban inmóviles en las ramas y nos miraban con ojos redondos, como si se preguntaran por qué íbamos a un lugar donde no había sitio para los humanos. Después de unas 4 horas de caminata, vimos una señal inesperada, una placa oxidada en un árbol que decía: «Zona prohibida, prohibido el paso, peligro». Difícilmente había sido colocada por una agencia de turismo.
La tipografía y el estilo recordaban a las inscripciones militares. Decidimos continuar, aunque se me revolvía el estómago. Una hora más tarde, nos topamos con un viejo alambre de púas, pero estaba roto y parcialmente enterrado bajo las hojas caídas. Por lo que parecía, en esa zona había un perímetro establecido hacía décadas. Lo atravesamos y pronto nos costó respirar. La oscuridad del bosque se hacía más densa y las ramas de los árboles se entrelazaban en lo alto, sin dejar pasar casi nada de luz. A veces me parecía ver movimiento entre los troncos, pero cuando me giraba, no había nada. Seguimos así durante un par de horas, hasta que finalmente llegamos a una estrecha grieta por la que discurría un arroyo. John señaló unas extrañas marcas en las paredes rocosas de la grieta. Parecían símbolos toscamente tallados, parecidos a ojos o óvalos atravesados por líneas oblicuas. Patrick los fotografió y bromeó diciendo que eran antiguos extraterrestres, pero se notaba la tensión en su voz. Continuamos nuestro camino a lo largo del cauce hasta que llegamos a una suave hondonada cubierta de altas hierbas marrones. Cuando empezamos a atravesar la hierba, nuestros pies se hundían en la tierra húmeda, como si el suelo fuera pantanoso. De repente, Patrick gritó y nos llamó. Corrimos hacia él y vimos que del barro sobresalía un trozo de tela descolorida, pero claramente parte de una chaqueta o una cazadora. Lo sacamos con cuidado y se me puso la piel de gallina. Parecía un modelo antiguo de anorak, popular en los años 70. John, maldiciendo en voz baja, dijo: «Parece que vamos por buen camino». En un bolsillo encontramos un trozo de plástico tan deteriorado que era imposible distinguir el nombre, pero dentro quedaba la letra R y quizá un número, pero estaba borrado. Hicimos fotos y seguimos adelante. Nos sentíamos cada vez más angustiados. Pronto nos topamos con un agujero en el suelo, al borde del cual yacía un trozo de caja metálica. Dentro había tubos de ensayo congelados, llenos de una masa endurecida, posiblemente muestras de suelo. Con dificultad, sacamos un tubo y vimos una etiqueta descolorida con la fecha 1977. Entonces, todo quedó claro. Sin duda eran objetos de aquella expedición. Las huellas continuaban. Caminamos por pequeñas hendiduras y en algunos lugares vimos grapas metálicas tiradas en la superficie. Pronto, a través de la espesa maleza, vimos las ruinas de una tienda o una gran lona. Al mirar más de cerca, comprendimos que era el campamento de los desaparecidos. La tienda se había derrumbado, estaba destrozada. La vegetación había atravesado la tela y en el interior yacían los restos del armazón y los utensilios rotos. En un rincón distinguí un termo oxidado y una caja de conservas, casi podrida. Me invadió una sensación de horror al imaginar cómo habían vivido allí esas personas y cómo habían desaparecido de repente. Intentamos encontrar algún documento, pero todos los cuadernos estaban empapados. Lo único que daba miedo eran las profundas arañazos en la estructura de la tienda, como si alguien hubiera arañado el metal con las garras. Podrían haber sido osos o leones de montaña, pero intuía que la respuesta era otra. Después de inspeccionar el campamento, de repente oímos un zumbido suave, como si fuera el viento, aunque no soplaba. Miré a mis amigos, que también se tensaron. El zumbido provenía de la ladera de la montaña, donde el bosque se elevaba en escalones. Decidimos ir a ver qué pasaba. Atravesamos la espesura, tropezando con arbustos espinosos, y el zumbido se hizo más fuerte, aunque no parecía el sonido del agua ni del viento. Se parecía más al zumbido de muchas voces muy lejanas que se fundían en un coro. Me empezaron a temblar las manos, aunque intentaba mantener la calma. Al llegar a una pequeña meseta, vimos unos bloques de piedra dispuestos en círculo. Dentro de este círculo, sobre el suelo cubierto de hojas secas, alguien había dibujado un símbolo que parecía una serpiente mordiéndose la cola. Las piedras estaban cubiertas de grabados que me hacían doler los ojos. El dibujo parecía moverse,
aunque yo sabía que era una ilusión óptica. Patrick empezó a hacer fotos, y John se inclinó para examinar el centro del círculo. Allí se veía una estaca de madera con un trozo de tela colgando, parecido a un artefacto de la expedición. Pero en cuanto John lo tocó, el zumbido se hizo más fuerte y se convirtió en un crujido agudo y grave. Me pareció que la tierra vibraba bajo nuestros pies. De algún lugar entre los troncos se deslizó una sombra y nos dimos la vuelta. Pero no vimos nada. Patrick gritó: «¡Vámonos! ¡Este lugar está maldito!». No discutí. Corrimos hacia atrás, pero el bosque parecía haber cobrado vida. Entre los árboles vi figuras que se movían demasiado rápido como para distinguir si eran seres vivos o solo juegos de luz. Una vez, cuando cruzábamos un sendero cubierto de maleza, algo apareció ante mis ojos. Una figura alta y demacrada, como tejida con la oscuridad, con los ojos hundidos y la boca que se abría y cerraba sin emitir ningún sonido. Grité, pero la imagen desapareció en un instante. John y Patrick me miraban sin entender lo que había pasado. Decidí que estaba empezando a perder la cabeza. Sin embargo, a cada paso que dábamos, nos convencíamos más de que alguien o algo nos perseguía, nos seguía, sin entrar en contacto directo con nosotros. Pronto, una vieja malla con alambre de púas que se extendía unos 10 metros nos bloqueó el paso. Superando el miedo, encontramos un paso lateral. Pero cuando pasamos, se oyó un susurro detrás, casi como un susurro. Intenté darme la vuelta, y por un instante vi en la penumbra varios pares de puntos luminosos, tal vez los ojos de alguien. Nos miraban desde las sombras y luego se desvanecieron. Aceleramos el paso, incapaces de comprender qué fuerzas estaban jugando con nosotros. Después de otra hora de marcha rápida, llegamos al lugar donde habíamos encontrado la placa oxidada, pero esta vez había sido arrancada del árbol y yacía en el suelo. Juré que cuando vinimos aquí estaba colgada, así que alguien la había arrancado mientras estábamos en el valle. Empecé a tener miedo de verdad. Evitamos pasar la noche en el bosque y llegamos al coche a última hora de la tarde, aunque caminamos sin descanso, en la oscuridad, iluminándonos con linternas. La paranoia nos empujaba a huir. Me parecía que detrás de cada árbol se escondían siluetas, que en cualquier momento saldrían de la oscuridad, personas que habían perdido hacía tiempo su aspecto humano. Cuando por fin llegamos al todoterreno, cada uno de ustedes dejó la mochila y se dejó caer en el asiento, secándose el sudor frío de la frente. Nos pusimos en marcha sin demora. Salimos en silencio a la carretera. Nadie dijo una palabra, pero todos sentían que habíamos escapado de algo terrible. Quizás tuvimos suerte, o quizás nos convertimos en parte del experimento y nos dejaron ir a propósito para que lleváramos el miedo con nosotros. Una vez en casa, revisamos las fotos y las grabaciones. En las fotos de los bloques de piedra se veían esos símbolos espeluznantes y, en algunas, manchas oscuras, tal vez interferencias o siluetas de figuras de pie. La foto de Patrick, tomada cerca de la alambrada, era especialmente aterradora. En la esquina derecha se adivinaba una mano larga con dedos huesudos. Intentamos encontrar explicaciones racionales. Tal vez era un juego de luces, pero una sensación interior nos decía que era la prueba de algo antiguo que habitaba en los Apalaches, que vaga por los senderos cubiertos de maleza y se lleva a los investigadores curiosos. Decidí compartir el material obtenido con un periodista de investigación especializado en historias ocultas. Le entregué parte de las fotos y le conté que, en mi opinión, la tragedia de 1977 no fue solo una catástrofe. El periodista escuchó con interés y prometió investigar. Pero pasaron un par de semanas y, de repente, abandonó el tema, diciendo que, desde arriba, le habían pedido que cerrara la investigación. Comprendí que las autoridades seguían sin querer que se supiera la verdad sobre las montañas. Sin embargo, no podía simplemente olvidarlo todo. Las cosas que habíamos visto, los gritos, los ruidos,
la sensación de que las montañas mismas le vigilaban, todo ello indicaba la presencia de otra inteligencia. Empecé a rebuscar en viejas leyendas americanas, buscando referencias a los Apalaches. Encontré un relato de tribus indígenas que creían en espíritus malignos que vivían bajo tierra y podían adoptar forma humana. Los llamaban devoradores de rostros o caminantes fantasmas. Se cree que esos espíritus pueden atraer a cualquiera que se acerque a su guarida. Quizás sean ellos los responsables de la desaparición de los investigadores y las autoridades, al darse cuenta de que esto va más allá de las explicaciones racionales, prefieren callar. Cuando comparé estos antiguos mitos con los hechos reales, se me ocurrió una cadena de pensamientos. En 1977, unos científicos buscaban una estructura anómala y se topaban con un antiguo santuario o algo parecido. Probablemente perturbaron lo que debía dormir en las entrañas de las montañas. Quizás intentaron tomar muestras o destruir algo que los espíritus o fuerzas locales habían protegido durante siglos. Al final, las montañas respondieron llevándoselos. Es posible que los desaparecidos no murieran en el sentido habitual de la palabra. Quizás sus mentes fueron absorbidas, y el horror que sintieron los militares cuando llegaron en su búsqueda no estaba relacionado con los cadáveres, sino con algo mucho más espantoso: los investigadores resucitados que habían perdido su apariencia humana. Suena a locura, pero explicaba por qué las autoridades actuaron en silencio y con dureza, bloqueando el acceso. Más tarde, después de nuestra expedición, me topé por casualidad con otro documento, un informe de la autopsia, fechado aproximadamente a finales de 1977. En él se mencionaban restos esqueléticos de varios individuos de origen desconocido, encontrados en una grieta de la montaña. Se decía que los huesos tenían extrañas protuberancias y algo parecido a zonas fusionadas, poco características de la anatomía humana. A continuación aparecía el sello Confidencial, investigación suspendida. Al parecer, los cuerpos fueron retirados lejos de mi vista. Me da miedo imaginar si esos huesos pertenecían a los desafortunados científicos o a los habitantes de las montañas, muertos hacía mucho tiempo, que fueron capturados por esas fuerzas. Lo que es aún más siniestro es que algunas personas afirmaban que, hasta el día de hoy, en esas zonas se oye por las noches un rugido antinatural y, de vez en cuando, se encuentran huellas de pies descalzos, feos y largos, con una disposición antinatural de los dedos. Nadie puede decir quién deja esas huellas. Los lugareños prefieren no ir allí, y las autoridades mantienen la zona bajo control. A veces aparecen equipos en helicópteros que realizan extraños vuelos, pero esto no se menciona en las noticias oficiales. Cuando intento contárselo a mis amigos, muchos no me creen. Piensan que es otra historia de miedo para los amantes del misterio. Pero yo estuve entre los círculos de piedra. Vi los restos del campamento de la expedición desaparecida. Sentí ese ruido loco a mi espalda, como si el bosque se asomara a mi alma. Sé lo que ocurrió allí en 1977. Simplemente no conozco todos los detalles, pero estoy seguro de que los científicos se enfrentaron a un mal antiguo e inteligente que vivía en los Apalaches mucho antes de que llegara el hombre. Quizás se alimenta de su miedo, de sus cuerpos, o los utiliza como portadores. Y si los investigadores curiosos han perturbado su guarida, les espera un destino poco envidiable: desaparecer sin dejar rastro y convertirse para siempre en parte de esta fuerza desconocida. Mi investigación no terminará aquí. Guardo copias de los documentos que conseguí obtener, así como las fotos que tomé durante la expedición. Sé que las autoridades quieren mantener el silencio, porque un horror así podría causar pánico y nadie querría admitir que no somos los dueños de nuestras propias montañas. Me atormentan pesadillas en las que veo cómo las montañas me llaman por mi nombre, extienden largas sombras hacia mí y, en la oscuridad,
aparecen figuras sin rostro con cuencas oculares vacías. A veces me despierto empapado en sudor frío, convencido de que oigo pasos bajo la ventana. El miedo permanece conmigo, obligándome a mirar constantemente a mi alrededor. Pero sigo buscando respuestas, porque no puedo dejarlo así. La desaparición de la expedición en 1977 es solo la punta del iceberg, y si alguna vez sale a la luz la verdad, el mundo se estremecerá al descubrir cuánto tiempo nos han mantenido a todos en la mentira. A la gente no le gusta pensar que existen fuerzas que no podemos controlar, pero las montañas Apalaches, que esconden estos secretos, miran en silencio hacia la eternidad, ocultando tras sus collados algo mucho más antiguo que nuestros miedos. Y si ahora está planeando una excursión turística a los Apalaches, recuerde que a veces la simple curiosidad puede llevar a desaparecer sin dejar rastro, y nadie sabrá lo que realmente sucedió. Las autoridades dirán que fue un accidente, un oso o una caída de rocas. Pero, ¿serán ciertas estas explicaciones? Me temo que no. Esos mismos documentos borrosos y el silencio durante tantos años indican que las montañas ocultan su mente, se alimentan de los forasteros y los convierten en algo sin voz. Y estoy seguro de que las voces de alguien aún vagan por allí, entre las ramas de los árboles y en las grietas de las rocas, llamándonos, prometiéndonos conocimientos, pero en realidad arrastrándonos al abismo. Y probablemente las autoridades estadounidenses hacen bien en no abrir la caja de Pandora. A veces es mejor no saber qué fuerzas ancestrales yacen bajo las bóvedas de piedra y qué destino les ha deparado a quienes se han atrevido a adentrarse allí. Solo me queda esperar con tristeza que nadie más se atreva a adentrarse en esas profundidades, porque la próxima expedición podría no dejar más rastro que un susurro en la noche y la persistente sensación de que las montañas nos observan desde la oscuridad. Quizás sea mejor así. A veces, un solo paso en esa espesura puede ser el último.